Bienvenidos a este episodio número 53 de Detalles, en el cual quiero que dediquemos un rato para hablar sobre JSON Web Tokens, los cuales es un estándar para la comunicación entre dos partes. Antes de entrar en detalles sobre los JSON Web Tokens, nuevamente gracias a todas las personas que están ahí escuchándome semana tras semana, ayudándome a que siga haciendo este trabajo de grabar estos episodios de podcast todas las semanas, la cual es un placer. Es bien divertido hacer esta parte de los podcasts y saber que muchas personas me escuchan cuando van al trabajo, en el carro, cuando hacen unos viajes todos los domingos. Alguien me comentó eso. Y ha sido toda una aventura trabajar en este podcast. Y la verdad espero pues seguirla haciendo mientras tenga energía, ¿no? En fin, hago esto con muchas ganas y estoy también en contacto con otras personas para ver si pronto vamos a poder tener diferentes invitados. Ya me confirmó otra persona que esta vez no le voy a decir el nombre hasta que ya sea inminente la grabación, porque si no me pasa lo que me pasó con Juan de la Torre, que me dejó plantado. En fin, pero seguramente tiene algún inconveniente. Vamos a ver. En fin, ahora sí, suficiente publicidad. Esperen nuevas en este año. Esperen diferentes entrevistas o charlas con otras personas que yo sé que les van a interesar bastante. Ok, ahora sí, vamos al tema que es los JSON Web Tokens. Primeramente, ¿qué es un JSON Web Token? Si ustedes nunca lo han escuchado, va a ser cuestión de tiempo para que eventualmente lo utilicen. Pero en fin, ¿qué es el JSON Web Token? ¿O qué es un JSON Web Token en general? Comúnmente se les dice JWTs a estos tokens y es un estándar abierto RFC 7519. Ustedes pueden buscar en Google RFC 7519, es un documento bastante extenso en el cual habla sobre el estándar del cual hablamos, que es el estándar de JSON Web Token, que define una forma compacta y autónoma de transmitir información de una forma segura entre dos partes como un objeto JSON. Esta información se puede cifrar y confiar que está firmada digitalmente. Los JSON Web Tokens o JWTs se pueden firmar usando una llave secreta con un algoritmo HMCA, que también pueden buscar ese algoritmo en Google, también es bastante extenso, o un par de llaves pública-privada recuerde que cuando se habla de una llave pública y privada, lo que se habla es que la llave pública es literalmente pública, ustedes la mandan en el frontend o la tienen en su aplicación y es algo que la persona destinataria o el usuario final puede tener. Pero la llave privada es algo que solo conoce el backend, el cual es utilizado para asegurarse que que las dos llaves hacen match, usando RSA y ECDSA. Ustedes pueden buscar más sobre ese tipo de llaves en Google porque son documentos más extensos. Aunque los JSON Web Tokens se pueden cifrar para proporcionar también confidencialidad entre las partes, nos centraremos en los tokens firmados. Los tokens firmados se puede verificar su integridad de todo su contenido, de su payload, mientras que los tokens encriptados ocultan esos reclamos de otras partes. Cuando los tokens se firman utilizando partes de claves privadas y públicas, la firma también se certifica de que ese token posee la firma y que no ha sido modificada su información. ¿Cuándo deberías usar los JSON Web Tokens? Que esta es otra pregunta bastante común. Estos son algunos de los escenarios en los cuales los JSON Web Tokens pueden ser útiles. Uno de los más comunes es la autorización. Este es el escenario más común para trabajar con los JSON Web Tokens. Una vez que el usuario haya iniciado sesión, obviamente ustedes no van a querer estar pidiéndole el usuario y la contraseña a sus usuarios en cada punto de que su aplicación requiera algún tipo de autenticación. A diferencia de las sesiones que estamos acostumbrados, no sé si estarán acostumbrados, pero yo en teoría hace muchos años trabajé con servidores donde estábamos fuertemente basados a pura sesión y el servidor es quien manejaba la sesión en memoria de los clientes conectados, lo cual no está mal y funcionaba y uno nos brindaba cierto tipo de seguridad en la autenticación. El problema está que cuando la empresa empezó a crecer y tuvimos 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 usuarios conectados, y esto no es un caso exagerado, esto es algo que nos llegó a pasar, el servidor empezaba a tener muchos problemas, empezamos a expandir memoria, empezamos a mejorar la forma como las sesiones eran creadas y de igual manera fue un verdadero infierno tratar de mantener a los usuarios activos porque el servidor empezaba a botar las sesiones y eso causaba incontables problemas. Eso se resolvió básicamente cuando nos movimos a un sistema de autenticación pasiva como los JSON Web Tokens. Entonces, regresando a lo que les estaba mencionando, una vez que el usuario ha iniciado sesión, cada solicitud posterior incluirá un JSON Web Token, lo que permitirá al usuario acceder a rutas, servicios, recursos permitidos que ese token le brinde.
El usuario que inició sesión tendrá un JSON Web Token que deberá almacenar en algún lugar seguro del dispositivo. No necesariamente estamos hablando de la web. Casi cualquier tecnología utiliza o puede utilizar el intercambio de JSON Web Tokens. Cualquier cosa que haga una petición HTTP básicamente puede trabajar con un JSON Web Token, pero no necesariamente. Cualquier cosa en realidad, cualquier comunicación backend con frontend puede utilizar JSON Web Tokens. Entonces, nuevamente, este JSON Web Token es el que se utiliza para de forma pasiva mantener el estado del usuario. ¿Pero cómo lo hace? Pues el servidor no mantiene sesiones. El servidor una vez que se registra una solicitud válida de usuario y contraseña, por ejemplo, las credenciales, genera este token. Este token es algo que el servidor no almacena. Ustedes, si quieren, pueden almacenarlo en la base de datos o en un lugar, pero eso casi no se hace. Pero ustedes tienen ese JSON Web Token que fue firmado por su backend con ciertas llaves privadas, las cuales el cliente después, para hacer alguna solicitud que requiera autenticación, va a mandar ese token. Ese token contiene la información verificada de que ese usuario es quien dice ser. En fin, hay otras cosas que ya vamos a hablar al respecto para ese punto. Pero bueno. Luego, otro uso bastante común es el intercambio de información, obviamente. Los JSON Web Tokens o los JWTs son una manera de transmitir información de forma segura entre dos partes debido a que los JSON Web Tokens se pueden firmar. Por ejemplo, utilizamos pares de claves privadas y públicas. Puede estar seguro de que el remitente son quien dice ser o es quien dice ser. Además, como la firma se calcula utilizando un encabezado y la carga o el payload, también, es parte de la firma, también puede verificar que su contenido no haya sido alterado. Que esto es un punto por los cuales al inicio hay varias formas de almacenar el payload. Ya voy a hablar sobre la estructura de un JSON Web Token, que es el siguiente tema. Pero muchas personas dicen, ok, pero para los que saben un poco más de JSON Web Tokens, saben que el payload usualmente de un JSON Web Token no va encriptado, pero se puede encriptar también. Todo dependerá de qué tan seguro ustedes quieren que ese payload se pueda leer desde el lado del frontend o no. Entonces, la parte interesante del JSON Web Token es que tiene tres partes, ya voy a hablar de eso. Pero el payload, que es la información que se almacena ahí en formato de JSON, que son como un objeto literal de JavaScript que tiene pares de valores. Y esos pares de valores usualmente se pueden ver simplemente abriendo el token. Es decir, ustedes pueden usar una función de JavaScript propia y ya ven el payload del token. Lo que pasa, y ven la ID y ven lo que ustedes grabaron en el token. Y ahí es donde se recomienda que ustedes no graben información sensible del usuario. Ustedes no van a almacenar ahí tarjetas de crédito, y si van a hacer ese tipo de intercambio de información, ahí tenemos que trabajar que el payload o la parte que nos interesa a nosotros tiene que estar encriptada de alguna manera para asegurarse de que no hay ese tipo de inconvenientes. Pero también recordemos que a estas alturas nuestras aplicaciones que estén desplegadas en la web tienen que usar protocolos de encriptación, por lo menos usar el certificado HTTPS para que se encargue de la transmisión segura de nuestros tokens. Si ustedes están utilizando un sitio web y el sitio web es HTTP, nada más sin la S, es posible interceptar esas peticiones porque la información no va cifrada. En fin. Entonces, el intercambio de información es muy utilizada también en la parte de los JSON Web Tokens y es algo que nos permite a nosotros poder asegurarnos que la persona me está mandando el token que fue firmado por mi backend y que ese token no ha sido manipulado. Si el token ha sido manipulado, la firma no va a ser match y por ende nosotros tenemos que desconfiar totalmente de ese token. Como dice el dicho, si ustedes tienen la menor duda, entonces no confíen en eso. Si ustedes no se sienten seguros, no confíen en eso. Entonces, si el token tiene algo que ya no es igual a como se firmó o como está en su firma, que la firma también utiliza otro protocolo de hash, si eso firma no hace match, no, ese token está totalmente despreciable, o sea, bótenlo. Ahora sí hablemos sobre la estructura de un JSON Web Token. En su forma compacta, los JSON Web Tokens constan de tres partes separadas por un punto. El encabezado, luego tenemos el payload, que también se puede ver como la carga útil o el payload. Usualmente se le dice payload, pero en realidad sería como carga o el body. Y por último tenemos la firma. Por tanto, un JSON Web Token normalmente va a verse como la siguiente manera. Obviamente no se los puedo mostrar porque es un podcast, pero tendríamos una serie de elementos, un montón de letras al inicio, como XXX, .xxx, .xxx.
donde las primeras 3X es el encabezado, las segundas X son el payload y la última parte de la firma. Pero ¿qué tenemos en el encabezado? ¿Qué tenemos en el payload? ¿Y qué tenemos en la parte de la firma? Empecemos a hablar sobre cada una de esas partes. En el encabezado generalmente consta de dos partes, que es el tipo, es decir, el tipo de token, que en este caso va a ser un JSON Web Token, y el algoritmo de firma que se utilizó como HMAC, SHA-256 o RSA, que son los más comunes. Por ejemplo, cuando ustedes estén tomando un token o un JSON Web Token, literalmente pueden tomar el encabezado y pueden saber qué es lo que hay en el encabezado, porque el encabezado simplemente les dice y da la pista de qué tipo de token es y el algoritmo utilizado de encriptación. Yo sé que más de uno va a decir, bueno, pero si eso está en la firma, si está en el header del JSON Web Token, entonces significa que alguien lo puede descomprimir. En realidad, con esa información, pues no les dice mucho. O sea, les dice sí, es un JSON Web Token y también les dice el algoritmo de 3 posibles algoritmos. No es muy difícil tratar de hacer un programa que ejecute algún tipo de reconstrucción basado solo en 3 opciones. Entonces realmente esto no es lo que lo hace seguro. Esto simplemente ayuda a la verificación del JSON Web Token cuando se haga del lado del servidor y va a hacer el procedimiento muy rápido porque ya sabe qué algoritmo utilizar y qué tipo de token es. Eso es el objetivo del encabezado. Luego de que el JSON esté codificado, se pasa por una base de 64 URL para transformar esa primera parte en un JSON Web Token. Es decir, ese base URL 64 es lo que ustedes también podrían utilizar para leer eso directamente desde JavaScript, por ejemplo, o cualquier programa, si ustedes quisieran hacer su propio código para leer JSON Web Tokens. Luego vamos con el payload. La segunda parte del JSON Web Token es el payload o la carga útil, que contiene todo lo que ustedes quisieron almacenar ahí. Pero aparte, también el JSON Web Token les va a adicionar la fecha de expiración, la fecha de creación y el subject también puede ser que esté ahí. Normalmente, en los JSON Web Tokens, a mí me gusta colocar información que me pueda servir rápidamente para hacer ciertas restricciones del lado del backend. Por ejemplo, a mí me gusta, o sea, yo puedo verificar que no mandar absolutamente nada en el payload y puedo verificar que el JSON Web Token sea válido, pero la idea es que en el payload nosotros por lo menos grabemos el ID del usuario o algo que me ayude a saber, hey, es esta persona. Otros también están acostumbrados a grabar el rol del usuario. Por ejemplo, si una persona se registra en nuestra aplicación, digamos que tiene rol de administrador, rol de usuario normal, de cliente, de usuario o superusuario o persona con privilegio de hacer ciertas tareas, se puede grabar el rol que tiene ahí o los roles. Ustedes pueden grabar mucha información en el JSON Web Token. Entonces, las personas pueden tomar el token y usar la página de jwt.io si ustedes no quieren quemarse la cabeza haciendo el programa, que solo es un par de líneas de código. Van a poder ver el payload del JSON Web Token y van a saber, ok, la persona, yo tengo este rol. Este usuario tiene este rol. Este usuario es un administrador. Posiblemente eso sí sea algo que no queremos que las personas sepan. Si ustedes quieren ocultar eso totalmente, se puede encriptar ese contenido para que el rol siempre esté oculto, pero la verdad es que no importa tanto si la persona sabe que este es un usuario administrador, si es un usuario normal. En realidad no importa tanto si llegara a caer en manos equivocadas. Que en este caso hay 2 formas en las cuales el JSON Web Token podría caer en manos ajenas. Uno es que ustedes no cierren la sesión de la aplicación, es decir, ustedes están trabajando en la aplicación, se van al baño, alguien se sienta en su computadora, copia el token y se va. Ok, eso ya es otro tipo de inconveniente que no es culpa del JSON Web Token. Eso no es culpa de cómo se maneja esa información. Es culpa de que cuando ustedes se levantan de la computadora y ustedes están en un ambiente de trabajo en el cual la gente no confía en sí misma, en realidad, aunque confiaran en ellos, ustedes tienen que bloquear su sesión del usuario para que las personas no puedan venir y robarse ese tipo de información. Otra es que y eso se puede resolver si los JSON Web Tokens tienen cierto tipo de vida útil corta, pero bueno. Y la otra es que ustedes estén trabajando en sitios web en los cuales la comunicación no está cifrada mediante un certificado SSL. Es decir, ustedes están trabajando en HTTP normal. Si ustedes trabajan en HTTP normal, toda la información que pasa desde su computadora hasta el destino está como un archivo de texto plano y cualquiera lo puede abrir y lo ve. Y ahí va el token. Entonces,
Realmente ustedes no deberían de confiar en estas alturas en ningún sitio que pida autenticación que no sea HTTPS. ¿Por qué? Porque la información viaja plana. Es decir, como que ustedes agarran un archivo de texto, le hacen doble clic o lo abran en el blog de notas, así se puede ver. Ahí va los headers, va los tokens, van las cookies, va todo. Entonces, si no es HTTPS, no confíen en ningún login. No usen nada si no es HTTPS, a menos de que ustedes estén en localhost y están trabajando localmente. Ok, bueno, nuevamente, estábamos hablando sobre la carga útil de los JSON Web Tokens. Entonces, ustedes pueden grabar ahí lo que desean. Usualmente no graben información sensible del usuario en ese punto. No es recomendado que ustedes graben información sensible de los usuarios en el payload. Graben información sobre, solo para que tengan una idea. Ustedes graban el ID del usuario y cuando se vaya al backend y el backend revise el payload o revise el JSON Web Token y el JSON Web Token es correcto, ustedes leen ese ID del usuario y con ese ID del usuario traen toda la información de él. Pueden traer los roles, pueden traer el nombre, el correo, la fotografía de él, pueden traer toda la información. Y cuando ustedes verifiquen ese JSON Web Token, les pueden regresar mediante un RESTful API endpoint o les responden la información de todo lo que ustedes quieren o necesitan para que la persona pueda tener la aplicación como si un usuario estuviera ingresado, porque literalmente lo está. Si el JSON Web Token es permitido, entonces es quien dice ser. Y entonces, bueno, vamos a seguir hablando sobre lo que va en el payload. Y en general hay un término que se habla dentro del payload de los JSON Web Tokens, es decir, la segunda parte, que tiene 3 tipos o 3 puntos internos en el payload. No solo es el payload, también tienen unos 3 puntos que son los registros y también va una parte de private y public claims o los reclamos, se podría ver de esa manera, aunque estoy más acostumbrado a solo llamarlo claims. Es decir, va la parte registrada, la parte pública, la parte privada y estos son reclamos. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo sobre estos reclamos? Se trata de un conjunto de reclamos, yo sé que tal vez esto no tiene mucho sentido, predefinidos, que por cierto no les dije dónde estoy sacando la mayor parte de la información que les estoy dando. Está de varios lugares sobre, son ciertos documentos sobre el RFC 7919, que es el documento que les dije al inicio que buscaran en internet. También sobre la página de JSON-JWT.io y otros sitios que encontré por allá donde hablan específicamente sobre el tema de JSON Web Tokens, pero principalmente sobre el estándar RFC 7919 y la documentación oficial de JSON Web Tokens. En fin, se me fue por eso, pero bueno, ya estamos avanzados en el tema. Ok, entonces los reclamos, se trata de un conjunto de reclamos predefinidos que no son obligatorios, pero se recomiendan proporcionar para un conjunto de reclamos útiles. Yo sé que tal vez no tiene mucho sentido todo lo que está diciendo acá, pero esto literalmente es lo que habla la documentación oficial, ya se los voy a traducir. Y algunos de ellos es el ISS, el EXP, el SUB y el AUD. Yo sé que no tiene mucho sentido y ahora sí ya vamos con mi explicación porque esto no me dejó absolutamente nada claro. Entonces prácticamente lo que está en los reclamos o en el payload pueden ser 4 tipos de datos aparte de la información que ustedes están grabando como un objeto JSON. Tenemos el ISS, que es el emisor. Tenemos el EXP, que es el tiempo de caducidad en el cual ese JSON Web Token va a vivir. Y esto puede ser útil que el cliente lo sepa. Por ejemplo, si ustedes están creando una aplicación y ustedes no necesitan irse al backend para saber que este token ya va a expirar. Una vez el token es generado, por cierto, es muy difícil de invalidar. Es decir, ustedes le mandaron un token al usuario y de repente quieren bloquear ese usuario. Entonces, el token siempre va a ser válido. Es decir, ustedes no pueden ir a la computadora del cliente desde el backend, a menos que estén usando WebSockets. Pero ustedes no pueden ir a la computadora del cliente y destruir ese token. No pueden hacer eso. Una vez ustedes ya les facilitan el token es en posesión del cliente o quien sea que lo interceptó. Ese token siempre va a seguir siendo permitido y válido siempre y cuando la fecha de expiración esté dentro del término y la llave utilizada para firmar ese token sea la misma. Si ustedes cambian la firma en el backend, entonces todos los tokens quedan invalidados. En este caso, si ustedes, un usuario es comprometido o algo así,
Entonces, el token siempre va a seguir identificando al mismo usuario. Lo que se debe de hacer en ese caso es marcar al usuario de que la próxima vez que se autentique debe de cambiar la contraseña o debe de generar un nuevo JSON Web Token, o en este caso, ustedes inmediatamente desde la aplicación borran el token. Pero en pocas palabras, lo que deberíamos de hacer en ese punto para invalidar los tokens es obligar a la persona a que ese token, o sea, el token que no es correcto, debe de ser forzado con el cambio. Para lograr hacer eso es más trabajo de lo que ustedes pensarían. Pero también se busca de que los JSON Web Tokens tengan tiempos de vida cortos. Pero bueno, ya voy a hablar un poco más de eso en breve. Sigamos hablando sobre la fecha de expiración, que es la caducidad. En el frontend nosotros podríamos saber que el token le quedan 2 minutos de vida, 1 hora de vida, 2 horas o el tiempo que ustedes le hayan puesto. Luego tenemos el sub, que es el sujeto que va también como visualmente parte del token. Y también tenemos el out, que es la audiencia. Y también ustedes pueden colocar otros, pero esos son los más comunes. Luego también se habla sobre los public claims. Lo que yo les mencioné son los claims registrados. Y ahora vamos sobre los claims públicos o los reclamos públicos. Estos pueden ser definidos a la voluntad de aquellos que utilizan los JSON Web Tokens. Pero para evitar colisiones pueden definirse registros de JSON Web Tokens y de otras maneras se pueden registrar. O definirse un URI que contenga el espacio de los nombres para evitar colisiones con los anteriores. Y luego tenemos los reclamos privados. Son los reclamos personalizados creados para compartir información entre las partes que están interesadas. Y básicamente eso es. Un ejemplo podría ser en el cual nosotros tenemos un JSON Web Token cuyo payload tiene el sub, que sería el sujeto. Tendríamos la fecha de expiración, la fecha de creación, que sería el IAT. Tenemos el nombre, que eso es parte del payload que nosotros estamos creando, que también, por cierto, se aconseja de que no utilicen las abreviaturas que yo les mencioné, es decir, ISS, EX, SUB, OUT. No utilicen eso como parte del payload porque podría sobreescribir o podría causar un conflicto con los valores que se utilizan para firmar, o el IAT, por ejemplo, tampoco lo pongan ahí. Entonces, lo que se recomendaría es que pongan nombres, por ejemplo, usuario, o pongan palabras completas que no sean abreviaturas, porque a menos de que ustedes sepan exactamente cuáles son las palabras reservadas que no necesitan sobreescribir en el JSON Web Token. Una vez ya se tiene el payload pasa por el base 64 URL o la base 64 para hacer la base 64 URL, que es básicamente la función, y eso hace un cierto decodificación que es enviada al body del JSON Web Token. Y listo, ya ahí va. Pero ese base URL 64 se puede abrir perfectamente y las personas pueden ver lo que se grabó en el JSON Web Token. Tenga en cuenta que para los tokens firmados, esta información, aunque esté protegida contra la manipulación, cualquiera puede leerla. No coloque información secreta en el payload o los elementos de encabezado de un JSON Web Token, a menos de que ustedes lo estén encriptando. Ok, vamos con la tercera parte del JSON Web Token, que es la firma. Para crear la firma del JSON Web Token, debe de tomar el encabezado codificado, el payload, un secreto, el algoritmo de encriptación que está definido en el encabezado y firmarlo. Por ejemplo, si desea utilizar el algoritmo HMC o SHA-256, la firma se creará de la siguiente manera. Se toma el SHMC SHA-256, se toma el header que es pasado por base 64 URL encode, se manda el header, se le concatena un punto, se le concatena el base 64 URL encode del payload y viene la parte secreta. No hay ningún otro tipo de tratamiento ahí. La parte o la firma se usa para verificar que el mensaje no se modificó en el camino. Y en caso de que los tokens firmados con una clave privada, también se puede verificar que el remitente del JSON Web Token es quien dice ser. Poniéndolo todo en conjunto, el resultado son 3 cadenas de URL base 64, que están separadas por un punto y se pueden pasar fácilmente por entornos HTML y HTTP, mientras que son más compactas en comparación con otros estándares como el XML o SAML. A continuación se muestra un JSON Web Token
que tiene ya codificados la carga del payload, la firma y todo lo demás. Entonces, en este ejemplo que ellos muestran, se tiene con 3 colores que son los típicos, un rojo, un rosado y un azul o un celeste. No me pregunten por los colores, yo sé que una mujer, sin ofender a los hombres, pero la verdad es que esto es algo que me dice mucho mi esposa. Para mí solo tenemos que rojo, amarillo, verde, azul, qué sé yo, morado, transparente, ya un par de colores, pero yo le estaba mencionando esto a ella y no, eso es como turquesa y luego estos cian, y Dios santo, yo no esos colores no los conozco, es rojo, rosado y azul. Entonces en la parte, eso es un pequeño paréntesis, la parte roja, que es la primera parte de nuestro JSON Web Token, nuevamente el encabezado, luego viene el payload y luego la firma. Si se requiere jugar con esto, que por cierto les hago un pequeño paréntesis, pueden ir a la página nuevamente de jwt.io si ustedes nunca han trabajado con JSON Web Tokens y ahí pueden ver en vivo y en directo ese JSON Web Token. En fin, si se quiere jugar con el JSON Web Token y poner en práctica estos conceptos, puede ir al JSON Web Token y en el jwt.io y ahí ustedes pueden jugar con esos valores, ver la firma, ver el encabezado, ver si hace match. Solo que a mí la parte de la firma nunca me ha gustado porque la forma como se generan los JSON Web Tokens de nuestro lado nunca hace match con la firma que nosotros podemos escribir ahí. Pero bueno, no importa. Ese ejemplo es, la verdad podría ser un poquito mejor, pero sirve para demostrar los puntos de que el payload es visible. ¿Cómo funcionan los JSON Web Token? ¿O cómo funcionan estos tokens en general? En la autenticación, cuando un usuario inicia una sesión correcta con sus credenciales, devolverá este JSON Web Token. Dado que los tokens son credenciales, básicamente, se debe de tener mucho cuidado para evitar problemas de seguridad. En general, no debe conservar los tokens más del tiempo que sea necesario. Tampoco debe almacenar los datos confidenciales del inicio de sesión de almacenamiento en un navegador si no cuenta con la comunicación debida de seguridad, nuevamente el HTTPS, por ejemplo. Cada vez que un usuario desea acceder a una ruta o recurso protegido, el navegador web o el agente en general del usuario debe enviar el JSON Web Token, generalmente en el encabezado como una parte de autorización o authorization, utilizando el esquema bearer. El contenido del encabezado debe ser similar al siguiente. Authorization, luego viene el bearer seguido del token. Eso es bien común verlo allá afuera. Este puede ser en ciertos casos un mecanismo de autorización apátrida. Las rutas protegidas del servidor buscan un JWT válido en el header de autorización y si está presente, el usuario podrá acceder a los recursos protegidos. Si el JSON Web Token contiene datos o contiene los datos necesarios para realizar dicha solicitud. Pero aquí falta un paso adicional. No solo que venga el JSON Web Token. Obviamente el JSON Web Token tiene que ser validado del lado del backend para asegurarse de que el token es permitido. Si el token se envía en el authorization o en el header de autorización, el uso compartido de los recursos de origen cruzado CORS no será un problema ya que no utiliza cookies. Luego, el siguiente diagrama muestra cómo se obtiene y se utiliza un JSON Web Token para acceder a un API de diferentes recursos. En este ejemplo, ellos muestran Auth0, que es, tal vez puedo hablar un poco después de Auth0. Yo lo dejé de usar, hace mucho tiempo lo usé mucho, pero ya lo dejé de utilizar. Pero Auth0 es un servicio que te maneja la autenticación, pero es un servicio pagado. Bueno, tiene un tier gratuito y un servicio pagado. Entonces, llega nuestro cliente, nuestra aplicación de frontend, hace una solicitud a Auth0, se autentica el usuario ahí y Auth0 nos regresa nuestro token. Después, con ese token, nosotros podemos realizar nuestras autenticaciones en nuestro backend confiados de que el token es quien dice ser. Auth0 también nos permitiría a nosotros, desde nuestro backend, realizar un tipo de procedimiento para verificar que el token es quien dice ser. Y así, en teoría, de fácil es. Se genera el token y cada petición que requiera algún tipo de autenticación verifica el token. Y eso es todo. Nuevamente, técnicamente hablando, aquí ya ellos nos ejemplifican eso técnicamente. La aplicación del cliente solicita la autorización al servicio de autorización. Esto realiza a través de diferentes flujos de autorización, por ejemplo, una aplicación web compatible con OpenID Connect, típica pasada por el OAuth Authorize, punto inicial y punto final, utilizando el flujo de codificación de autorización, que esto no me dice nada, creo que lo expliqué un poquito más fácil yo. Cuando se otorga la autorización, el servidor de autorización devuelve el token de acceso a la aplicación. 3. La aplicación usa el token de acceso para acceder a los recursos protegidos de nuestra API. Tenga en cuenta que los recursos, que por cierto no solo es recursos protegidos de la API, también podemos proteger páginas web completas.
En fin, tenga en cuenta que los tokens firmados, toda la información contenida en el token está expuesta para que los usuarios u otras partes, aunque no pueden cambiarla. Esto significa que no debe de poner información confidencial ni tampoco el secreto del token. Si ustedes colocan la firma que fue utilizada o la clave secreta que fue utilizada para el token, en teoría otras personas van a poder firmar y decodificar esos tokens. Tengan mucho cuidado con la palabra secreta de sus tokens. ¿Por qué deberíamos de usar JSON Web Tokens? Esa es otra pregunta bastante común. Hablemos de los beneficios de los JSON Web Tokens. En comparación con los tokens o los tokens simples, que serían las siglas SWT, Simple Web Token, los tokens de lenguaje de marcado de aserción de seguridad, lo que son los SAMs, ¿qué diferencias hay comparado con ellos? Como son JSON, es menos detallado que un XML, que eso es lo de los tokens de lenguaje marcado de aserción de seguridad. Nuevamente, como los JSON tienen menos caracteres que los XML tradicionales y cuando está codificado su tamaño también es mucho más pequeño, lo que hace que un JSON Web Token sea más compacto que SAML. Esto hace que los JSON Web Token sean una buena alternativa para pasarlos en entornos HTML con HTTP. En cuanto a la seguridad, el SWT, Simple Web Token, solo puede firmarse simétricamente mediante un secreto compartido utilizando un algoritmo HMAC y sin embargo los JSON Web Token y SAML pueden utilizar un par de claves pública-privada en forma de certificado X.509 para la firma. Firmar un XML con XML Digital Signature sin introducir ofuscaciones, hay ciertos agujeros de seguridad en ese proceso. Los analizadores JSON son comunes en la mayoría de los lenguajes de programación, no necesariamente solo JavaScript. Todos los lenguajes de programación ya manejan el JSON como un estándar, porque es un estándar, lo que significa que esos objetos pueden ser leídos fácilmente. Por lo contrario, un XML no tiene un mapeo natural de un documento a un objeto. Esto hace que sea un poco más fácil trabajar con JSON Web Tokens que el SAML. Que eso también puede ser subjetivo porque sí, en teoría tendríamos que hacer algún tipo de rutina o algún tipo de librería para decodificar un XML o para leer el XML. Pero bueno, igual se puede, solo que es más fácil un JSON. En cuanto a su uso, los JSON Web Tokens se utilizan a gran escala en Internet hoy en día y esto destaca por su facilidad de procesamiento del lado del cliente del servidor. Es muy rápido verificarlo. Con que algo esté mal en el JSON Web Token, inmediatamente se dispara que el token no es válido y ya se acaba el proceso. Si el token es válido, se evalúa bastante rápido porque el servidor lo único que tiene que hacer es, en pocas palabras, verificar la firma. Y como ustedes en el backend tienen todo lo necesario para tomar la firma y confirmarla, es como que ustedes digan 1 es igual a 1, solo que obviamente hay un proceso más pesado en el fondo, y ya voy a hablar al respecto. Eso es muy rápido. Y en fin, básicamente esto es una breve introducción de los JSON Web Tokens, pero todavía hay un par de datos que me gustaría comentarles. Los JSON Web Tokens, esto es como una conclusión, los JSON Web Tokens pueden estar firmados, encriptados o ambos. Es decir, el payload puede estar firmado, encriptado o ambos. Si un token está firmado pero no está encriptado, todos pueden ver su contenido, pueden leer el contenido del payload, pero cuando no conocemos la clave privada no puede cambiarse. De lo contrario, el receptor notará que la firma ya no coincide con el payload, entonces ese token queda invalidado inmediatamente. Aquí vamos a hacer rápidamente una explicación sobre lo que es el HMCA de forma simétrica, pero hay diferentes otras opciones que se pueden utilizar, pero usualmente ustedes no se preocupan de ese punto. Entonces, supongamos, vamos a ponerlo en otras palabras, en un ejemplo real, sin tanto tecnicismo. Supongamos que Alice quiere enviar un JSON Web Token a Bob, que yo no sé por qué siempre utilizan Alice y Bob en todos esos ejemplos, pero bueno. Supongamos que Alice quiere mandarle un JSON Web Token a Bob. Ambos conocen la clave secreta para el uso compartido. ¿Ok? Ustedes no están transfiriendo la parte secreta, ambos ya la conocen. Y viene Marjorie, que no conoce la clave secreta, pero quiere interferir y cambiar el JSON Web Token. Para evitar esto, Alice calcula el hash, que es el payload, más la clave secreta, y lo entrega como firma. Al recibir el mensaje, Bob también puede calcular ese hash, que sería el payload más la clave secreta, para verificar si la firma coincide. Sin embargo, si Marjorie cambia algo del contenido, suponiendo de que ella lo logra interceptar,
no puede calcular la firma correspondiente, ya que sería el nuevo payload más el secreto que ella no conoce. Ella no conoce el secreto y no tiene forma de averiguarlo, ya que no es enviado en ningún punto, no es transferido de ninguna manera. Eso está alojado nuevamente en el backend o es algo que solo ellos dos conocen. Eso significa que si ella cambia algún valor del payload, la firma ya no coincide y bot simplemente dice que ya no va a aceptar ese JSON Web Token. Hablándolo de otra manera, supongamos que, un poco más técnico, supongamos si le envío a otra persona o yo le estoy enviando a otra persona un mensaje que en el payload va el ID 1 o el ID de mi usuario, el ID 1, lo firmo con un hash, es decir, contenido más una clave secreta, punto más es más lo que ustedes concatenen ahí, solo y utilizo una función hash SHA-256, la firma que obtengo es un montón de números, la verdad un montón de números, letras que está encriptado. Ahora, si es el turno, en este caso de Marjorie, y ella intenta firmar el mensaje ID 2, no puedes porque no sabes el secreto que yo utilicé. Si supongo que el destinatario ya conoce, o sea, si suponemos que el destinatario también conoce el secreto, es decir, esa clave secreta que yo utilicé, puede calcular la firma y puede cambiarla y puede saber que es correcta. Entonces, nuevamente, nunca intercambien, obviamente, ninguna clave secreta y mucho menos la información con la cual ustedes firman los JSON Web Tokens. En el momento en el que ustedes sientan que está comprometida su servidor o su clave secreta de los JSON Web Tokens, simplemente cámbienla y desafortunadamente eso va a hacer que todos los clientes ya no tengan ese JSON Web Token. O sea, ya sean invalidados sus JSON Web Tokens. Y bueno, este fue el podcast de la semana. Espero que les haya gustado, les haya interesado un poco y sepan un poco más ahora sobre los JSON Web Tokens. Si les gustó nuevamente, les agradezco mucho que me ayuden a llegar a más personas, hagamos que el podcast siga creciendo para que yo pueda sacar más rato todas las semanas. Y yo no sé cómo estoy haciendo esto, pero bueno, saco todas las semanas un rato para grabar estos podcasts porque la verdad es que me gustan mucho, me gusta saber que contribuyo mi granito de arena para que seamos mejores programadores, mejores personas al día de mañana. Eso sería todo por ahora. Si quieren dejarme algún comentario, pueden ir a mi Twitter, @Fernando_R85, HER85. Búsquenme por ahí y me dejan saber lo que ustedes opinan de mis podcasts. Me ayuda mucho, me motiva bastante. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.